quiero compartir con ustedes un mensaje que yo he titulado El Hacedor de Preguntas. El Hacedor de Preguntas. Y quiero que me acompañen en un pasaje que muy posiblemente ustedes están familiarizados, y es Juan 5. En el Evangelio de Juan, muy interesante, hay unas 7 señales, 7 milagros, y cada uno de ellos es una señal. Y el milagro que nosotros vamos a estar viendo es el milagro de un paralítico, ¿verdad? Y vamos a estar viendo que el Señor con frecuencia hacía preguntas, y las preguntas son importantes y muy valiosas. Y yo quiero decirles que a nuestro Señor Jesús le encantaba hacer preguntas. Así que si ustedes me acompañan en Juan 5, y vamos a estar viéndolo, Juan 5, 1 al 10. Cuando Jesús se acercaba y hacía una pregunta, él como que irrumpía o interrumpía con esa pregunta, ¿verdad? Porque él quería que las personas supieran lo que había en el corazón de ellas, y en la medida en que él las interrogaba, la idea era que él las invitaba a tener una relación personal con él, a conocerle a él. Pero siempre lo hizo no necesariamente desde un punto de vista manipulador, sino que la persona entendiera su responsabilidad, la responsabilidad de responder, valga la redundancia, ante la pregunta que él le hacía. Porque cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante nosotros mismos y ante Dios. Él nos ha dado esa capacidad de responder a la invitación que nos hace, a la propuesta que nos hace. Así que una y otra vez las preguntas nos hacen pensar, las preguntas nos hacen evaluar una situación, las preguntas nos hacen pensar fuera del marco. Algunas veces tenemos una perspectiva tan reducida, pero una pregunta en un momento adecuado, las preguntas que Dios hacía, o en este caso nuestro Señor Jesucristo hacía, eran preguntas puntuales que nos hacían pensar fuera del marco de esa visión que teníamos. En otras palabras, las preguntas nos ensanchan, nos amplían el campo de visión. Nunca lo había visto de esa manera. Pero todo comienza con una pregunta. Así que yo quiero que ustedes vean que las preguntas revelan nuestras motivaciones, revelan la condición de nuestro corazón, y por eso las preguntas son bastante importantes. Quiero señalarles algunas veces, en algunas ocasiones, Jesús preguntó, hizo estas preguntas, elaboró estas preguntas, eran penetrantes, eran puntuales, eran claras. En Mateo 8:26 dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y lo que él estaba preguntando concretamente es: ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? En Mateo 9:28, él hace la siguiente pregunta: ¿creéis que puedo hacer esto? Él le pregunta a la audiencia que está allí presente y les hace esta pregunta puntiaguda, ¿verdad? ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Qué pudiera, lo que le está preguntando, reformulando la pregunta, qué pudiera fortalecer tu determinación? ¿Qué pudiera fortalecer tu persistencia? En Mateo 14:31 dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Reformulando nuevamente esa pregunta, ¿qué dudas tienes? ¿Qué dudas tienes? Yo no sé usted, pero en momentos, en periodos de mi vida, yo he tenido dudas, ¿verdad? Y la idea es que nosotros, en medio de la duda, crezca nuestra fe. ¿Dicen amén? Crezca nuestra fe. Mateo 15:34, él hace la siguiente pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Reformulando la pregunta de nuestro Señor para nosotros, ¿verdad? Acá usted y yo, ¿qué recursos tenéis? ¿Qué recursos tenéis? Porque siempre Dios quiere usar lo que tenemos a nuestro alcance, los recursos que tenemos. Algunas veces pensamos y deseamos los recursos que no tenemos e ignoramos lo que sí tenemos. Y estas preguntas
las hace el Señor precisamente para tener conciencia de lo que tenemos. En Mateo 17:25 dice lo siguiente: ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Le está preguntando, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Mateo 20:32, ¿qué queréis que os haga? Son preguntas, el hacedor de preguntas se llama este mensaje. El hacedor de preguntas. El Señor Jesús formulaba preguntas y creo que hay personas que son preguntonas. ¿A usted ha encontrado una persona preguntona en su vida? Los niños cuando tienen 2 años se hacen múltiples preguntas. Papá, ¿por qué? Papá, ¿por qué? 4 años, me está diciendo mi esposa, me equivoqué por 2. Pero los niños son preguntones, tienen una curiosidad y eso alimenta nuestra creatividad. Hay que hacer preguntas, hay que formular buenas preguntas. El Señor nos modela, ¿verdad?, con sus preguntas. En Mateo 8:19 dice, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? En otras palabras, ¿qué beneficios adicionales e inesperados has recibido? Esto nos lleva a pensar y decir, wow, Señor, en medio de la realidad, tú me has provisto. Y han sido múltiples los beneficios que yo he recibido porque tú has sido bueno conmigo. El hacedor de preguntas. Las preguntas nos sirven para enseñar, sirven para analizar una situación. Las preguntas nos hacen crecer. En la medida en que nosotros nos evaluamos a nosotros mismos, nos hacemos preguntas difíciles. ¿Cuántos de ustedes se han hecho preguntas difíciles? Hay que hacerse preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque sabemos que en la medida en que nosotros nos evaluamos, nos examinamos y dejamos que sea la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros podemos crecer. ¿Dicen amén? Así que, ahora ahí en sus Biblias, el primer versículo dice lo siguiente, el capítulo 5 de Juan. Esta es la narrativa del evangelista. Dice el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, diga conmigo, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Versículo 3, en estos yacía multitud de enfermos. ¿Cuántos enfermos habían? Multitud, un montón, ¿verdad? El escritor no se atrevió a contarlos, pero sí observó que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué esperaban? El movimiento del agua. Estaban ahí a la expectativa de que algo sucediera. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38. 38 es toda una vida. 38 es un montón de años. Y más si el promedio de vida en el tiempo de Jesús eran 30 años. Ya como que estaba el relojito, ya estaba llegando a su final. El promedio de vida, la expectativa de vida era menos. Y este hombre tiene 38 años que estaba enfermo. Versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, el hacedor de preguntas, ¿quiere ser sano? Imagínese que usted va al hospital y le dice al hermano, hermano, ¿y por qué está aquí en el hospital? Algo lo llevó allí, ¿verdad? Sin embargo, pareciera ser una pregunta paradójica, contradictoria, intrigante, hasta perturbadora. El versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta. No tengo quien me meta. Yo quiero que le presten atención al diálogo, ¿verdad? Dice el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Me levanto, pareciera ser que están agitando las aguas, me levanto, voy corriendo y otro toma la oportunidad. He tenido mala suerte en la vida.
Así dicen las personas. No he tenido suerte. Y algunas veces hay personas cuyas vidas están direccionadas o están orientadas por la suerte. El cristiano, contrario a esa posición, es una persona que está orientada por la dirección del Espíritu Santo. Él sabe que su vida no la define la circunstancia. Tu vida, mi vida, la vida de nuestra familia no está determinada por las circunstancias, por la suerte, por la ayuda que me pueda dar un amigo, que sí es importante la ayuda, por supuesto, pero no está determinada por tu entorno. Está determinada porque el Espíritu Santo, aún en los momentos difíciles, en las pruebas, en la dificultad, en la adversidad, tú puedes sentir y tener esa firmeza de saber de que el Espíritu Santo está guiando tu vida. Él necesitaba un encuentro con Cristo. No tengo quien me meta. El versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. El hacedor de milagros, el mismo que hace preguntas, también tiene la capacidad de llevar a cabo un milagro. Dios es sobrenatural. Nosotros tenemos la expectativa de lo milagroso, de lo sobrenatural, porque no vivimos por vista. No vivimos solamente en la dimensión natural, sino que Dios, cuando quiere, Él interviene. Y qué lindo que podemos tener esa expectativa de lo milagroso. Dicen amén, de que Dios va a intervenir cuando Él quiera. Nosotros estamos estudiando teología, pero realmente estudiar teología, ¿verdad?, algunas veces pudiera tener sus desventajas, y por eso hay que hacer tanto énfasis y ser claro de que a la final no podemos definir a Dios, no podemos encajarlo. Podemos tener precisión, conceptos e ideas, ¿verdad? Y un sistema, ¿verdad?, de creencias, pero a la final Dios es soberano, Dios es infinito, el Espíritu Santo actúa como Él quiere. Así que nosotros vemos que Él obra este milagro y al instante, versículo 9, aquel hombre fue sanado. Diga conmigo, sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo, aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo. Me van a regañar porque será el día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Para ellos era más importante que. Para ellos era más importante una regla. Para ellos era más importante una regulación. Para ellos era más importante el hecho de cumplir con el sábado. Y el Señor en una ocasión lo que dijo fue con mucha claridad, yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor del sábado. No te es lícito llevar tu lecho el día de reposo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Me llama la atención esta advertencia al final del milagro, ¿verdad? Así que yo quiero que nosotros hagamos un ejercicio de imaginación y nos imaginemos, ¿verdad?, a un minusválido, a una persona discapacitada. Y más en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, hoy en día hay tantas regulaciones. Por ejemplo, la ciudad regula que los edificios tengan ciertas medidas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que aquellas personas que son discapacitadas tengan acceso a los servicios, a los baños. Hay una rampa para que suba y aún se diseñan los vehículos. ¿Para qué? Para que aquellas personas que son discapacitadas tengan la posibilidad de movilizarse tanto como puedan. Pero en los días de Jesús, un minusválido no tenía la misma capacidad. No tenía las mismas posibilidades. Estaba realmente reducido al espacio que le daba su lecho. Ahí estaba. No habían pasado 2 meses, no habían pasado 3 meses. La condición de minusválido era algo triste. Era algo, él soñaba, pero había un diagnóstico. Y era el médico que le había dicho, no volverás a caminar nunca. Y esas palabras tal vez una y otra vez pasaban por su mente. Y habían pasado 38 años. Él había buscado un milagro, estaba allí, ¿verdad? Habían pasado 38 años. Usted sabe lo que son 38 años con una esperanza
que frustrada con algo que no se había concretado, con algo que no había llegado a producirse. Y algunas veces nosotros, el Señor nos ha dado una palabra. Es una palabra certera, es una palabra que viene del Señor, pero no sabemos cuándo se va a cumplir. No sabemos cuándo se va a concretar. Y tú y yo necesitamos vivir la expectativa de saber de que en su tiempo, diga conmigo, en su tiempo el Señor va a cumplir eso que Él te ha dicho que va a hacer. Dicen amén. Aquello que el Señor dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Así que este minusválido estaba allí en el estanque de Bethesda. Un estanque era una piscina, ¿verdad? Una piscina que estaba allí. Y allí venían las personas, era un lugar público, allí se mendigaba. Ese era el destino de un ciego. Se iba allí a estirar la mano y depender de la caridad del que pasaba. Estaba cerca del templo, en un lugar con mucho tráfico, y las personas pasaban y ellos esperaban que tuvieran misericordia, compasión, de manera que les pudieran entregar algo de dinero. Y esa era la vida, una vida donde ellos recibían limosna, ¿verdad? Y él soñaba con algún momento en tener un milagro, usar sus piernas. Así que Jesús hace una pregunta. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, hay unas 300 preguntas que se hacen. Y acá nuevamente Él le hace una pregunta a este discapacitado. Le dice, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres ser sano? Imagínense usted, y pareciera ser, les decía yo, una pregunta que no tiene espacio, porque a la final, eso era lo que podemos suponer. Pero es mejor no dar las cosas por sentadas, sino que nosotros podamos no presumir, no estar, sino estar claro. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús siempre le dio a las personas esa posición de sujeto, no de objeto. Los paralíticos, los minusválidos podían ser objetos, estaban allí, muchas personas lo ignoraban que estaba allí. Llegaba un momento en que pasaban por allí porque era un lugar común, era un lugar donde se pasaba porque iba a ir al templo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos la realidad, pero estamos tan familiarizados con esa realidad que comenzamos a ignorar quién está allí presente. Y este minusválido era muy posible que ya la gente lo veía, no lo veía, sino que se había convertido en alguien invisible. ¿Por qué? Porque a la final se habían familiarizado con él. Y el Señor viene y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y nosotros estamos hablando del poder de las preguntas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que esa persona, ¿verdad?, a quien Él le hace esa pregunta, pueda responder como un sujeto, no como un objeto. Alguien que tiene dignidad, alguien que tiene la responsabilidad de responder por sí mismo. Dios quiere que nosotros pensemos, los cristianos han sido llamados a pensar por sí mismos. Algunas veces que pensamos que el cristianismo es una invitación a no usar el cerebro. Y que vienes a la iglesia y deje aquí su cerebro, hermano, acá usted no lo necesita. Y no estoy diciendo que nuestro raciocinio, nuestra razón lo es todo. No, somos seres que están integrados, tenemos la capacidad de pensar, tenemos un espíritu, somos creativos. El Señor nos ha hecho tan complejos, tan maravillosos, pero Él quiere que usemos toda nuestra potencialidad. Él quiere que nosotros pensemos. El cristianismo nos invita a pensar. ¿Por qué? Porque nuestra fe está anclada en la historia. Cristo Jesús vino, caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, fue a la cruz y todo eso está documentado. Pero a la misma vez, nuestra fe no descansa solamente en la razón, sino que es como una meta razón, ¿verdad? Va más allá de la razón. Llega un momento en que tú vas caminando, la razón te invita y tú das pasitos, pero llega un momento en que tú tienes que seguir caminando por fe. ¿Dicen amén?
Y tú y yo estamos siendo invitados a caminar por fe. Y el Espíritu Santo está con nosotros. De manera que Él nos va a acompañar y nos va a desafiar. De manera que nuestra fe pueda crecer. ¿Dicen amén? El Señor quiere que tu fe y mi fe crezcan. Y en la medida en que nosotros tenemos esa expectativa de lo milagroso, ¿verdad? En la medida en que tú tienes, Señor, yo quiero que tú intervengas en mi vida. ¿Cuántos quieren que el Señor intervenga en su vida? Amén. Yo quiero que el Señor intervenga en mi familia. Yo quiero que el Señor intervenga en mi iglesia. Yo quiero que el Señor intervenga en lo que yo hago. En ese factor Dios que entra y cambia las cosas. Y tal vez no era lo que yo esperaba, pero lo que sí es cierto es que cada vez que Dios obra, Él lo hace bien. Dicen amén. Todo lo que Dios hace es para bien. Algunas cosas tal vez no nos gusten, pero a la final el resultado es para nuestro bien. Dicen amén. Qué lindo es saber de que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Aún cuando tú miras y ves en tu historia personal algunos eventos que tú dices, ay, ¿por qué esto me pasó? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué esto? ¿O por qué esto me está pasando? ¿Por qué esto me está pasando? Y de repente no tenemos la respuesta precisa para saber por qué nos está pasando algo. ¿O por qué nos pasó? ¿Por qué sucedió algo? Y la realidad es que Dios va a actuar. Todas las cosas ayudan para el bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Eso incluye las buenas y las malas. Entonces vemos que el Señor es el que puede reciclar todos aquellos elementos, los elementos buenos, los elementos que no son tan buenos, los fracasos, las metidas de pata. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Ok. La metida de pata es cuando nosotros nos equivocamos, sin intención, pero nos equivocamos. Y aún el Señor llega a un momento en que recicla todas esas cosas. Así que el milagro de volver a caminar. Este hombre tenía 38 años, ¿verdad? Y ahora recibe este milagro. Pero lo recibe a través de un proceso, ¿verdad? Es tan importante que nosotros rechacemos, ¿verdad? Rechacemos que se nos coloquen etiquetas. Que las etiquetas nos coloquen en un cuadrito, nos encajen en una posición donde nosotros no tengamos, ¿verdad? La capacidad de ir más allá. Dependiendo de nuestra percepción personal, nosotros vamos a actuar. En la medida en que nosotros, un label, una etiqueta, nos enmarca, es parecido a una camiseta de fuerza. Y no debes dejar que el mundo, que las circunstancias te pongan una etiqueta. Entonces, si tú te ves como un paralítico, vas a estar actuando y no vas a anhelar un milagro. Pero cuando tú anhelas un milagro y quieres que Dios intervenga, tienes la expectativa de saber que en un momento Él puede cambiar todo. Dios puede. No me voy a dejar limitar por una etiqueta. Dicen amén. Así que rehúso acostumbrarme a las muletas. No te acomodes a tus muletas, ¿verdad? No. Nosotros no somos personas de muletas. A mí me llama la atención. Hay hombres que yo admiro, no son cristianos necesariamente, pero me parecen personas interesantes. Por ejemplo, cuando tú ves a Elon Musk, tiene una visión que a mí me parece una locura. ¿Y cuál es la visión de él? Colonizar Marte. Imagínense usted. Con terrícolas. Tener una comunidad de terrícolas, ¿dónde? En Marte. A mí me parece una locura. ¿Por qué? Porque hay tantos problemas acá. A mí me gustaría decirle,
el señor Elon, hay muchos problemas acá en la tierra que hay que solucionar para que usted esté tratando de enviar unos terrícolas y que colonicen el planeta de Marte. Pero lo que a mí me llama la atención es la visión que tiene este hombre. ¿Por qué? Porque va más allá, está fuera de la caja. ¿Cuántas personas quieren hacer eso? Son contadas con los dedos. Una, él. Quiere colonizar Marte, y nosotros debemos ser personas de visión, personas que anhelan lo sobrenatural, personas que anhelan, Señor, obra, no quiero que me enmarque, que me encaje, que me limiten las muletas. Quiero dejar mis muletas, así que rehuso usar muletas. No quiero, y con esto quiero ser preciso, esto no quiere decir que tú no necesites la ayuda de los demás. Seas un independiente, un arrogante, sabes que no necesito a nadie, no necesito que los demás me digan lo que tengo que hacer, sino que hay situaciones donde tú sabes que hay cosas, ¿verdad?, que están en las que te apoyas más que en la fe y en lo que Dios puede hacer. Dicen amén. Nosotros queremos ser personas que evitan esas etiquetas, rehusamos usar muletas, ¿verdad?, porque yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor. ¿Cuántos declaran eso? Yo soy más que vencedor. En Cristo yo soy más que vencedor. En Cristo yo puedo superar los obstáculos. En Cristo yo puedo crecer. Yo puedo ir más allá de aquellos límites que me han sido impuestos. Algunas veces pensamos y decimos, ¿sabes qué? Es que yo soy de tal país. O yo soy hispano. O yo crecí en un hogar con estas limitaciones. Yo crecí en un hogar discapacitado. Tengo muchas heridas. Cuando te acercas al Señor, Él viene y nos sana, y nos liberta, y nos quita esas muletas y nos dice, camina hacia adelante, sigue adelante. Yo soy la niña de los ojos de Dios. ¿Dicen amén? Yo soy la niña de los ojos de Dios. ¿Sabe qué es la niña de los ojos? No sé, porque suena muy femenino, entonces los hombres dicen, no. Yo no soy ninguna niña. Pero eso es una aclaratoria. Para las mujeres no importa, ¿verdad? Pero para los hombres, ¡ay, niña! No. Quiere decir sencillamente que la niña es en el ojo, es algo que ni tú mismo te tocas. Porque es tan delicado, ¿verdad? Cuando tú sientes que un elemento se acerca a tu ojo, inmediatamente parpadeas. ¿Por qué? Porque quieres proteger tu ojo. Tú eres tan precioso, ¿verdad?, para Dios, que tú eres como esa niña, como ese elemento, como esa parte tan delicada de su ojo que Él te protege. Amén. Eres tan valioso para Dios, eres la niña de los ojos de Dios, de manera que Él llega y te protege. No importa si tú eres mujer, hombre, eres fuerte, sino este es mi hijo. Y yo lo protejo, lo guardo. Tú estás bajo la sombra del Todopoderoso. Bajo la sombra del Todopoderoso. Amén. Así que quiero decirles que cada milagro conlleva una responsabilidad. El Señor ha hecho algo por ti. El Señor te ha salvado. El Señor te ha liberado. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué ha hecho Él por tu familia? Cuando tú miras hacia atrás, tú ves tu historia personal y miras hacia atrás y te haces la pregunta, ¿qué ha hecho Dios en mí? Y tú puedes ver que el mayor milagro que va a ocurrir, aparte de otros, por supuesto, porque Dios es un de lo sobrenatural, es que te ha dado salvación. ¿Cuántos son salvos acá? Levanta su mano. Dele gracias a Dios. Señor, gracias por haberme salvado. Gracias por el milagro de la salvación. Gracias porque tú has sido bueno, tú me rescataste, me lavaste, me perdonaste, me diste una conciencia transparente. Soy tu hijo y tú me cuidas y me guardas. Cada milagro conlleva una responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Si el Señor ha hecho algo bueno en ti, ¿cómo vas a responder tú? Tienes la responsabilidad de comunicárselo a otros. Decirle, mira, esto es lo que el Señor ha hecho en mí.
El Señor me cambió, me transformó. Él hizo este milagro. ¿Por qué? Porque cada milagro conlleva una responsabilidad. Ahora que yo puedo tener las dos piernas y caminar y correr, ¿qué voy a hacer con esas dos piernas? Imagínense usted que este señor dijo, no, me gusta tanto el estanque que yo me voy a quedar por aquí. Aunque sí tengo las dos piernas, pero me he acostumbrado. Son 38 años, por favor. Y me queda por aquí, me quedo por acá. Usa tus piernas. El Señor nos dice, usemos nuestras piernas, usemos nuestra voz, usemos lo que Él nos ha dado, los recursos que Él tenemos. ¿Para qué? Para correr y decirle a otros, el Señor es bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros. Él quiere hacer mayores cosas. Y empezamos a correr, porque si no nos viene la atrofia muscular. Lo que no se usa, ¿qué pasa? Si yo no uso un músculo, ¿qué pasa? Se atrofia. Entonces yo tengo que usar mis dones. Y yo creo que acá me dijo el pastor Nehemías que hay una serie que se llama Me comprometo a servir, ¿verdad? Me comprometo a dar mi vida al Señor. Y creo que todos nosotros tenemos ese anhelo. ¿Dicen amén? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado y nos ha dicho, usa lo que te he dado. Usa lo que te he dado. Y para eso es importante, ¿qué te ha dado el Señor a ti? ¿Qué recursos tienes a tu alrededor? ¿Qué recursos el Señor ha puesto a tu disposición? De manera que tú uses eso que el Señor te ha dado. ¿Dicen amén? Fidelidad con fidelidad se paga. ¿El Señor ha sido fiel contigo? Si el Señor ha sido fiel contigo, la mejor respuesta es que tú seas fiel con Él. Amén. Tú seas fiel con Él. No tan solo cada milagro conlleva una responsabilidad, sino que cada milagro conlleva a realizar cambios. ¿Ustedes recuerdan la advertencia que le dice el Señor a este discapacitado? El versículo ¿qué? Versículo 14. Versículo 14. ¿Lo pueden ver? Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Has sido sanado. ¿Y qué le dijo él? No peques más, para que no te venga algo peor. Allá en mi pueblo, para que no te venga algo peor. Que puede ser peor que peor, o peor que peor. Entonces, el Señor nos está diciendo cambios. Sí, el Señor, si tú recibes un milagro, ese milagro debe motivarte a producir cambios en tu vida, a producir cambios de hábitos, cambios de manera que tal vez no te juntabas con ciertas personas, pero ahora cortaste con relaciones tóxicas, con relaciones que no te edifican, con relaciones que no te motivan a servir al Señor, sino más bien que te distancian. ¿Por qué? Porque tú has recibido un milagro, eres consciente de ello. Y ahora tú dices, no, mi vida cambió. Y eso involucra los cambios, el estilo de vida, las relaciones que tenemos, ¿verdad? Así que el Señor quiere decirnos que cada milagro conlleva una responsabilidad. Cada milagro implica cambios en nuestra vida. Cada milagro es para que usted y yo le demos la gloria y la honra a Dios. La honra y la gloria a Dios. Dicen amén. Dios te sana, Dios me sana a mí, Dios me sanó a mí para que nosotros vivamos para Él. Vives tú para Él, vives tú y le das la gloria, la honra. Señor, gracias por sanar a mi familia. Gracias por sanar mi matrimonio. Gracias por sanarme a mí. Yo estaba lleno de heridas, yo estaba lleno de situaciones. Y viene el Señor y sana nuestra mente. Sana nuestra mente. Sana nuestro corazón. Y ahora podemos amar como si nunca nos hubieran herido. Ahora tú puedes amar. ¿Por qué? Porque el Señor te sanó. El Señor te sanó. Y ahora que tú eres sano, ahora tú puedes amar como si nunca te hubieran herido. Y creo que esto tiene que ver mucho con nosotros como pastores. El Señor nos invita a amar como si nunca nos hubieran herido. En el ministerio tú puedes recibir heridas, pero tú no te puedes quedar con esas heridas. En el liderazgo tú puedes recibir heridas, pero no te puedes quedar con esas heridas, sino que tienes que esperar que el Señor te sane, exponer tus heridas
Y en la medida en que el Señor te sana, ahora tú puedes amar como si nunca te hubieran herido. ¿A quiénes de ustedes nunca los han herido? Bueno, ni uno. ¿Por qué? Porque al final, si tú vives en una comunidad, y cada comunidad es un laboratorio, las relaciones pueden ser difíciles y el Señor nos invita a amarnos. Pero en la medida en que nosotros vivimos para Dios y entendemos de que Él nos sana, nos liberta, nos hace amar a los demás, porque ahora somos agentes de sanidad. ¿Dicen amén? Yo quiero invitarles a que se pongan en pie. Y podamos reflexionar en el amor de Dios. Podamos reflexionar en esta historia. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Tú puedas invitar al Espíritu Santo. ¿Cómo te ha hablado el Señor? ¿Cómo te ha hablado el Espíritu Santo en medio de esta historia? Donde el Señor sana a este hombre, a este discapacitado. Y hay aspectos de esta historia que tienen que ver con nuestra vida. Hay aspectos de este milagro que hablan a nosotros, cada uno de nosotros. Y es mi oración que en la medida en que nosotros reflexionamos y pensamos, porque somos sujetos, no somos objetos, el Señor nos da esa posición de pensar con cabeza propia y de responder ante sus propuestas. Él nos invita, Él no nos arrastra, Él no nos obliga, Él no nos dice esto es lo que tienes que hacer, sino que nos habla a través de un silbo apacible, nos hace una invitación llena de amor, llena de consideración, porque como hemos escuchado, el Espíritu Santo es un caballero. Él no llega, Él no irrumpe, Él no tumba la puerta de tu corazón, sino que toca la puerta de tu corazón. Y Él nuevamente, de una forma sencilla, viene y te hace una invitación. Tal vez te has familiarizado mucho con ciertos aspectos de discapacidad, porque en cierta manera estamos discapacitados, pero viene el Señor y nos libera de nuestra discapacidad, nos sana. Y en este momento el Señor te está diciendo, ¿por qué no traes tu discapacidad? ¿Por qué no entregas tu discapacidad? No dejes que el mundo te ponga etiquetas, pero sí trae tu discapacidad, trae aquello que te limita. Tal vez es algo que te está molestando, que te está incomodando. Y todos tenemos áreas en nuestra vida. Tal vez ha sido algo, alguien te traicionó, no lo esperabas, era un amigo cercano y tal vez tiene que ver con expectativas. Tomaste una decisión y ahora te estás preguntando, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Y pareciera ser que estás esperando un momento, un golpe de suerte que cambie tu vida. Yo quiero decirte en esta tarde, quiero decirte que las circunstancias no determinan lo que el Señor quiere hacer, porque hay algo que se llama gracia, y la gracia no tiene nada que ver con la suerte. La gracia está abierta para ti. El estanque, si hay un estanque, se llama el estanque de la gracia, un estanque de gracia para ti. La gracia no se agota. ¿Por qué? Porque aún están allí los brazos del Maestro en esa cruz, de donde surge, de donde brota un río lleno de gracia.
Esa gracia está disponible para todos nosotros, para nuestra familia. No importa de dónde vengamos, no importa quiénes somos, la gracia está disponible. Y tal vez tú te has dicho a ti mismo: ¿sabes qué? Yo he hecho tantas cosas que me da vergüenza, me da pena compartirlas. Y te has sentido vulnerable y más bien te has distanciado. Y has pasado tiempos solos. Y la soledad también ha sido parte del refugio que tú has encontrado. En esta tarde yo te digo que la gracia de Dios te conecta. La gracia de Dios te conecta con tu familia, te conecta con otros hermanos. El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere sanarnos. ¿Por qué no le das gracias al Señor? Señor, gracias por mi sanidad. Gracias por mi salvación. Gracias por los milagros que tú has hecho. Gracias, Señor, porque no es la suerte. Gracias porque no es la circunstancia, Señor. Y también yo quiero decirte que si tú estás en una encrucijada donde tal vez has sentido que te has distanciado de parte del Señor, el Señor te dice: mantén tus ojos en mí. Mantén tus ojos en mí. No te desvíes. No te desvíes. No te desvíes. Yo te amo. Tú eres la niña de mis ojos. Tú tienes un valor incalculable. Déjate amar por el Señor. Gracias, Señor. Te amamos. Te amamos. Sí. En la medida que estamos escuchando la palabra del Señor, hay algo que siento que el Señor quiere que nosotros que le prestemos la atención, y es que Él quiere hacernos preguntas muy personales, ¿verdad? La pregunta que Él le hizo a este hombre cerca del estanque era para él, no para todo el grupo. Y creo que si prestas atención, el Espíritu Santo quiere hacerte preguntas muy personales. Tan solo una, es posible que sea solo una. Y yo anoté algunas que venían a mi corazón. Una pregunta es: ¿por qué andas ofendido? Otra puede ser: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde andan tus hijos? ¿Dónde está, cómo está tu familia? Otra pregunta es: ¿por qué te quieres rendir ahora? Otra pregunta es: ¿y qué tal si descansas? ¿O crees que tienes toda la razón? Otra pregunta es: ¿piensas que eres mejor que los demás? ¿O piensas que eres peor que los demás? ¿Te sientes importante, valioso y amado? Saben, hermanos, hace unos años yo daba clase en la escuela dominical y llegaba siempre tan temprano, pero cada vez que entraba a la iglesia y empezaba a caminar por el pasillo que me llevaban a los salones, siempre venía una pregunta a mi mente, y esa pregunta era así como: si no hicieras esto, ¿te sentirías importante? Si no hicieras este trabajo, ¿te sentirías amada por Dios? Y era una pregunta que me estuvo molestando por mucho tiempo. Siempre la ignoraba porque me hacía sentir incómoda. Hasta que una vez empecé a pensar: creo que es Dios que me hace esta pregunta que me incomoda. Y empecé a responder esa pregunta incómoda y empecé a sentir que, ¿sabes? Tenía la idea de que mi vida era valiosa e importante y que Dios me daba amor porque yo le servía en la iglesia. De tal manera que pensar en no servir a Dios me hacía sentir como que me iba a caer un piano del cielo en la cabeza, que me iba a freír un rayo del cielo o algo así. Y Dios lo que estaba era confrontando algo en mí, y es que Él quería que yo le sirviera por amor, no por miedo. Una cosa es temer al Señor, otra cosa es tenerle miedo. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que estamos para
servirle al Señor de todo corazón. Cuando le servimos con amor, no necesitamos que nadie nos pague nada, ni que nos den un reconocimiento, ni un título, ni un diploma. Usted no va a necesitar un trofeo, no va a necesitar que le hagan una cena especial, ni nada de eso. Usted se va a sentir amado porque sí, ¿sabes? Dios, entendí algo, que Dios me ama porque sí. Si mi esposo me dijera: Lenny, yo te amo porque por tu cabello rizado, ¿qué pasaría si perdiera mi cabello? ¿Quiere decir que mi esposo no me amaría más? ¿Sabes? El Señor no nos ama por razones específicas, sino porque sí. No, Él no necesita razones para amar, Él me ama porque sí. Y yo espero que tú también puedas recibir esto esta mañana, que el Señor te ama porque sí, y que escuches las preguntas que el Espíritu Santo seguro está plantando en tu corazón. Yo quiero con todo mi corazón orar de que usted se sienta valioso, amado, importante, y en la medida que sirves y buscas al Señor, lo hagas porque Él te ama. Sí. No sé si alguien quiere que oremos por él y usted pueda pasar y decir: ¿sabes qué? El Señor está poniéndome esta inquietud. Cuando el Señor nos habla de múltiples maneras, no necesariamente de una forma específica, sino de la interpretación la recibes tú en tu corazón y tú dices: esta es la manera en que el Señor me está hablando, esta es la manera en que el Señor me está dirigiendo. Así que yo quisiera abrir este espacio. Mi esposa y yo estamos acá y quisiéramos orar por los pastores también acá disponibles para orar. Tal vez estás pasando por un tiempo donde estás buscando una respuesta, ¿verdad? Y tú sabes que no es cuestión de suerte, sino que necesitas una palabra que oriente tu vida porque estás a punto de tomar una decisión, estás a punto de un negocio. Yo no lo sé, pero en medio de tu necesidad, en medio de tu contexto, el Señor quiere orientar tus pasos. Amén. Así que vamos a orar, y si tú quieres pasar, con mucho gusto queremos orar por ti. Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra petición, tú conoces nuestra necesidad, Señor, oh Dios. Y por eso entendemos que nos allegamos a ti, Señor. Venimos delante del trono de tu gracia, Señor. Y allí sabemos que vamos a encontrar socorro, vamos a encontrar dirección. Tú quieres orientar nuestros pasos, Señor. Y entendemos de que las circunstancias no son las que orientan nuestra vida, sino una palabra poderosa que venga de parte tuya, Señor. Señor, tú conoces los corazones, Señor. Tú conoces los corazones, Señor. Así que bendice, Señor. Bendice a tu pueblo. Padre Santo, en esta mañana yo escucho que tú nos preguntas, Señor, a todos quienes nos afanamos o andamos preocupados por nuestros hijos. Tú nos preguntas: ¿acaso crees que yo puedo cuidar a tus hijos mejor que tú? ¿Podría yo cuidar a tus hijos mejor que tú? ¿Acaso no sabes que yo amo a tus hijos con un amor perfecto, más grande que el amor que tú sientes por tus hijos? Señor, en esta mañana venimos a ti y traemos toda ansiedad y toda preocupación por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestras familias, Señor. Creemos ahora, Señor, que tú eres un Dios perfecto, que nos amas sin medida, Señor, y que amas a nuestras familias más que lo que nosotros podemos amar. Soltamos toda preocupación y toda carga, lo ponemos delante de tu presencia, en tu altar, Señor, y confiamos en tu amor, que es poderoso para cambiar corazones de mármol en corazones de carne. Señor, declaramos que hay nuevo nacimiento. Declaramos, Señor, que hay una vida real, una vida plena, una vida que solo el Espíritu Santo puede hacer, puede obrar, Señor, que haya una reconciliación en los corazones de los hijos con los corazones de los padres, Señor. También hay reconciliación, Señor, entre esposos, reconciliación entre hijos y padres, Señor, porque tú eres el Dios de reconciliación y nos has dado el ministerio de la reconciliación. Por eso declaramos, Señor, estamos reconciliados contigo por medio de Jesucristo nuestro Señor, por medio de la sangre del nuevo pacto, Señor. Nos ponemos, Señor, firmes en la fe. Tú nos has dado una palabra, y es que ahora, Señor, nosotros somos tuyos, somos un pueblo lavado, comprado por la sangre del Cordero Redentor, Señor, y nos declaramos victoriosos ante toda necesidad, Señor. Nuestra necesidad, Señor, está aquí, es nuestro corazón. Señor, ayúdanos a creer en medio de nuestra incredulidad.
Ayúdanos a creer, Señor. Tú sabes, Señor, tú sabes cuán débiles podemos ser, pero hemos venido aquí, Señor, para traer nuestras debilidades y que tú nos des fuerza. Danos fuerza, Señor, para creer en lo que tú dices. Te pedimos ahora perdón por todo espíritu de egoísmo, el espíritu que se centra en el trono, en donde nosotros decimos: soy yo. Nos arrepentimos de todo egoísmo y de todo orgullo, Señor. Cuando nos hemos centrado en el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Nos arrepentimos. Sabes, Señor, tú tienes la razón. Tú tienes la razón. No soy yo, no son mis ideas, no son mis temores. Tú tienes la razón. La palabra siempre viva tiene la razón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso tiene la razón. Por eso creemos ahora: nada me faltará. Tú eres el Dios que nos conduce a verdaderos pastos de reposo y de paz. Por eso, Señor, creemos: tú tienes la razón. Tú tienes la razón, no yo. Nos arrepentimos como iglesia, Señor, de egoísta y de toda actitud de orgullo, Señor, que se enaltece a sí misma, Señor. Pero eres tú el que tiene toda autoridad sobre nuestras familias, sobre nuestras cabezas, sobre el aliento en nuestros pulmones. Eres tú, Señor, el Dios de toda autoridad. Ahora, Señor, nosotros declaramos que nos sujetamos a la potestad, a la autoridad de la palabra siempre viva, Señor. Tú eres el: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres el Dios que dice: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Tú eres el Dios que dice: ¿hay acaso algo imposible para mí? Tú eres el Dios que dice: aquí yo estoy contigo, yo te voy a guiar aún más allá de la muerte. Por eso, Señor, nosotros nos arrepentimos, Señor, de todo tipo de altanería, Señor, en donde nosotros hemos exaltado nuestros pensamientos, Señor, por encima de la palabra, de la fe que proviene de tu boca. Gracias. Declaro ahora que el Espíritu Santo está hablando a cada uno de tus hijos y que tú sanas nuestros oídos para escuchar, porque tu palabra dice: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia. Iglesia, tus oídos se abren. Si hay un milagro que el Señor hace en esta mañana, es que restaura nuestra audición espiritual. Oh, nuestros sentidos espirituales se abren para ver la voluntad de Dios, para escuchar la voz de nuestro amado, rechazar la voz del maligno y del engañador. Yo declaro que esta iglesia crece en el discernimiento espiritual, para rechazar lo que es basura y para recibir la verdad y para caminar en la verdad. Declaro que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es poder, amor y dominio propio, los hace caminar en la verdad. La verdad que ahora es así. Dios, tú estás con nosotros. Tú eres el Dios que dijo un día: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Te voy a decir algo más: el Señor no nos desilusiona, nunca te desilusionará. Y hay personas en este lugar que están pidiendo por un milagro. Tú estás sufriendo. Te voy a decir algo: el Señor puede escoger en su soberanía liberarte del sufrimiento que ahora estás pasando, y tú podrás testificar como aquel paralítico testificó. Pero aún si no te libera de ese sufrimiento, Él caminará contigo a través del sufrimiento. Pero de todas formas, serás libre del sufrimiento o serás libre a través del sufrimiento. Por eso, hermanos, no vamos a tenerle miedo ni siquiera al sufrimiento. Tenemos un Dios que sufrió, y sufrió de acuerdo a la Padre. Fue una víctima, y nosotros rechazamos todo espíritu de víctima en este lugar. Vamos, si tenemos que sufrir, sufriremos como hijos amados. Sabes, el Señor no te desilusiona.
Así que si acaso tienes que pasar por un momento de sufrimiento, lo que tienes es que mirar a la izquierda, arriba, abajo, atrás, a todos lados encontrar Padre, mamá, que nunca te y allí ocurrirá un milagro. Es un milagro poderoso. ¿Sabes? Vas a sentir gozo en medio del sufrimiento. No tendrás que pasar el sufrimiento para experimentar gozo y paz y alegría y todo el don del Espíritu Santo. Lo experimentarás justo allí, en medio de. Pero sea que el Señor te libere del sufrimiento o no te haga libre del sufrimiento, escucha esto: tú eres libre. El Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor te ama. El Señor te ama y nunca te defraudará. Así que discierne bien las cosas que vives. Discierne bien, iglesia. Que el Espíritu Santo te haga esas preguntas. Que el Espíritu Santo también te responda. Y que en medio de toda situación, ¿sabes qué? Te dejes apapachar por el Dios que te ama. Que descanses en los brazos y en el pecho del Shaddai, del Dios todopoderoso, del Dios que te abraza, del Dios que te ama, del Dios que te entiende, del Dios que te entiende, del Dios que te canta, del Dios que está contigo y conmigo, el Dios que nunca te defrauda. Él es. ¿Saben qué, iglesia? Desde que yo entré a este lugar, vino una palabra a mi corazón. Se lo tengo que decir. Él es mi pastor, nada me faltará. El Señor es tu pastor y nada te faltará. Cuando andes en valles de oscuridad, el Señor estará contigo. Lo busqué aún en una versión diferente y te lo voy a leer en esta versión. Dice: Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú, porque así Él es. Hermano, puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro. Dilo conmigo ahora: estoy completamente seguro. Estoy completamente segura que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Amén. Siempre te serviré hasta que no quede más aliento en mí, hasta que vengas